Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo que yo denomino las tres vertientes del indubio pro reo en el ordenamiento constitucional penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y esta disertación forma parte de un ciclo que yo he denominado Problemas puntuales del derecho penal venezolano, que transmito una vez semanalmente, paralelamente a mis clases, a mis alumnos en las universidades. Desde Caracas, en enero de 2021, estoy transmitiendo esto, clases virtuales que también se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Por cierto, que estas disertaciones virtuales están a la orden para quien quiera hacer algún tipo de publicidad o promoción en estos videos y en otros sobre aspectos vinculados al derecho penal, que repito, se encuentran en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte. Mis estimados, el tema que nos convoca hoy es un tema vinculado a las garantías constitucionales, a las garantías, las llamadas garantías constitucionales del proceso, que tienen su ubicación fundamental a partir de la propia Constitución, pero son cláusulas que de alguna u otra forma no solamente están presentes en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que de una u otra forma se encuentran presentes en todos los ordenamientos constitucionales y son temas muy trajinados, son temas muy debatidos tanto por la doctrina constitucional, penal, procesal, como en el ámbito de las diferentes reformas constitucionales. Vale decir que el concepto de presunción de inocencia surge a partir de la propia Declaración de los Derechos del Hombre, que surge a finales del siglo XVIII como consecuencia de la Revolución Francesa y como corolario frente a esa constitución, que fue esa segunda constitución, porque la primera hace 6 o 9 años en el ámbito, en el otro lado del charco, en el ámbito norteamericano, pero que también regula el tema de la duda razonable, de la presunción de inocencia. Y en el caso venezolano, en nuestra constitución originaria de diciembre del año 1811, también se incorpora, lo cual se ha venido repitiendo a lo largo de las 26 constituciones que en la historia constitucional, estando presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se publica en diciembre de 1999. Y recuerden que esa Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nuestra Constitución del año 1999, se diferencia un tanto a otras constituciones, como por ejemplo la Constitución española, en cuyo artículo 24 aparentemente se encierran todas las garantías constitucionales vinculadas al proceso, y que, por ejemplo, en el caso de la Constitución venezolana, se encuentran, bueno, divididos, pues, todo este tema de las garantías constitucionales, puesto que se halla presente, por ejemplo, el concepto de presunción de inocencia en el numeral segundo del artículo 49, el concepto del indubio pro reo, pero que yo denomino el principio, o que muchos denominan la irretroactividad de la ley, que yo prefiero denominarlo en un concepto mucho más amplio, que es el llamado indubio pro reo o favor rey, dentro del artículo 24, pero así otras normas, y por lo tanto ya no tenemos esa unificación en una sola norma, como en el caso de la Constitución española de finales de los 70, ¿verdad? En donde, en cuyo artículo 24, mediados de los 70, en cuyo artículo 24 se incorporan las llamadas garantías constitucionales del proceso. Es obvio, mis estimados, que este tema del indubio pro reo o favor rey tiene una sinonimia, una equiparación con otros dos conceptos que son fundamentales. ¿Ok? Uno es la presunción de inocencia y el otro es la duda razonable. Es decir, si asumiéramos
una concepción un tanto sistémica o sistemática del asunto, uno pudiera asumir la noción de causa-efecto, de una causa a la otra, o que una sea el instrumento de la otra, y que por lo tanto el indubio pro reo sería como una especie de gran paraguas garantista en la cual se permite asumir que la natural desvirtuación de la condición de inocente de alguien se hace solamente por pruebas, como lo establece el 49.2 de la Constitución. Y si al final del camino no hay tal prueba, surge la llamada duda razonable. A mí me parecería muy cómodo dar este tipo de explicación, pero es que hay variables, hay hilachas, ¿verdad? Hay intersticios que se ubican en esta concepción, porque, por ejemplo, el tema de la duda razonable al final del camino a veces no es solamente un problema de pruebas. Es decir, está probado ambos tipos de circunstancias. Está probado lo que aparentemente sea un hecho típico, pero está probado también la causa de justificación. Y por lo tanto, el problema no atiende al asunto convictivo, al asunto probatorio. Es de establecer de dos hechos, ¿verdad?, cuál es la circunstancia que sea mucho más favorable para el reo. Recuerden ustedes que todo esto surge a partir de ese concepto de derecho, de justicia, que mucha gente lo suele sinonimizar así como esta balanza, ¿verdad? Como esta balanza en donde hay dos partes que son exactamente iguales y que por lo tanto no hay un peso que desatienda lo normal, la razonabilidad de una balanza. Pero todos sabemos que en muchas relaciones jurídicas hay relaciones francamente desiguales, ¿ok? En donde la aparente tabla rasa, digamos, la horizontalidad de derechos no se encuentran presentes, ¿ok? Y que por lo tanto tendría que venir el poder público, ¿verdad? Así como en las pesas, colocarle a esa balanza que se encuentra un tanto desnivelada para que de alguna forma se logre esa equiparación. No es un problema de grafía, no es un problema de estatuillas, ¿okay? Es que hay relaciones jurídicas que se estructuran en esa idea. Es decir, cuando hablamos de los indubios, estamos hablando de los llamados principios de favorabilidad interpretativa. Bajo una noción francamente común, uno dice, bueno, el derecho es igual para todos, igualdad ciudadana ante la ley. Pero hay relaciones jurídicas que se ubican en la idea de esa aparente desigualdad. Es decir, hay relaciones en donde la propia historia, la propia circunstancia. Recordemos históricamente cómo arranca todo esto. Allá en el viejo derecho romano, el derecho privado, ¿okay?, que regulaba relaciones entre sujetos de derecho. Y entonces también ese derecho privado asume el relacionamiento de sujetos de derecho con respecto a una cosa, ¿ok? Entonces, propiedad de la cosa, el derecho a la propiedad. Luego, a la finalización de esa revolución, de esas revoluciones que se dieron a finales del siglo XVIII, surge un nuevo derecho, el derecho público, porque se está incorporando dentro de la relación jurídica el Estado y sobre todo se está integrando como fuente de derecho la Constitución, como un catálogo, ¿ok?, de derechos fundamentales, en donde el poder público también pasa a ser un sujeto de derecho. Y la expresión sujeto de derecho como aptitud para tener derechos y contraer obligaciones será paralela con eso, el ser sujetado por el derecho. Entonces, con posterioridad, en el siglo XIX, se habla del derecho social, ¿okay?, y se fue creando el tema del derecho laboral, por ejemplo, del derecho inquilinario, del derecho agrario, porque se dice que hay relaciones que no son esencialmente relaciones igualitarias.
como lo decía con anterioridad, y el poder público se inmiscuye dentro de esa relación para tratar de machear, para tratar de nivelar. ¿Okay? Y de allí surge, por ejemplo, el concepto del interés superior del niño, surge del indubio pro operario, inclusive como se maneja en el caso venezolano, en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, una especie de indubio pro femina que no se encuentra en el basamento constitucional, pero que bueno, al no encontrarse tampoco es que vamos a dejar de lado el artículo 22 de la Constitución, pues cuando se dice que en la esencialidad, es decir, los derechos esenciales que están vinculados a la propia consideración del ser existen independientemente de su consagración. Ajá, pero ¿cómo me vas a meter en ese mismo lote el indubio pro reo? Porque fíjate que cuando hablamos de reo, estamos hablando de que alguien no acoge la pauta de la juricidad o de la juridicidad, sino que realiza actividades ilícitos, está realizando conductas antijurídicas, que de alguna forma, ¿cómo se puede ver protegido, verdad? Por un principio de favorabilidad interpretativa. Porque los principios de favorabilidad interpretativa, en caso de duda, la interpretación que surja es la que sea mucho más favorable hacia el débil jurídico. Y eso es lo que surge en el llamado derecho social, la existencia de débiles jurídicos. Pero ¿cómo ubicar la noción del reo como débil jurídico si lo que lo hace reo es más bien el irrespeto a la sociedad y el asumir una conducta antijurídica que es típica, que es culpable y que es disvaliosa con respecto al derecho? Y es que la explicación surgiría en que una vez que se verifica la realización del hecho antijurídico, surge una punibilidad institucional. Es decir, el poder público asume todo el andamiaje institucional con el cual cuenta, de fiscales, de jueces, de policías, de peritos, para ejercer nada menos que el deber punitivo. Uno lo vincularía al ámbito fiscal, el deber de acusar, el deber de sancionar, el llamado jus puniendi, siendo que en el otro lado de la relación, aun cuando se les indique de la comisión de un hecho, bueno, cuando mucho tendrá un derecho a la defensa y asumir una defensa, el derecho a la defensa frente a toda una pretensión institucional de sanción. De alguna forma, allí se ubicaría una explicación, digamos, contemporánea del llamado indubio pro reo, por no hablarle de una interpretación histórica o social, porque la interpretación histórica o social sería, bueno, lo que pasa es que a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, mucha gente ha sido sancionada sin pruebas, sin una racionalidad en cuanto a actos procesales, sin verificársele siquiera un principio de legalidad. Y dado tanta historia en donde sin principio de legalidad, porque el tema de la tipicidad surge francamente contemporáneo, sin pautas procesales adecuadas y sobre todo con una inadecuada hechura probatoria, alguien era sancionado. Por lo tanto, ese indubio pro reo surgiría también en una concepción histórica, en una concepción social, pero también en una concepción contemporánea frente a la llamada institucionalidad sancionatoria, frente a la defensa individual. Hay toda una institución que procura una sanción frente a una defensa que se asume bajo una pauta personal. Entonces, de alguna forma, ello explicaría y ubicaría la explicación del llamado indubio pro reo. Ahora bien, mis estimados, el tema da para mucho y evidentemente dentro de estos 40 minutos que solamente estoy destinado para hacer esta disertación, son muchos los aspectos sobre los cuales quiero mencionar y sobre todo enfocar a ustedes la llamada triple vertiente de este indubio pro reo en mi concepción. En primer lugar, yo quiero dar algún tipo de referencia de carácter doctrinaria. Hay dos libros que son fundamentales.
¿verdad? En el ámbito nacional, obviamente, se ha venido tratando el tema con muchos autores, inclusive mi propia persona, ¿verdad? En aquella jornada de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello del año 2010, ¿ok? Donde yo traté el concepto de la revisión del debido proceso y todo esto. Pero ahora, contemporáneamente, yo prefiero ilustrarle sobre dos libros que son de buen nivel, ¿ok? Y son libros a partir de la segunda década de este siglo. Uno es de James Whitman, que se denomina Orígenes de la duda razonable, raíces teológicas del proceso penal. Entonces, un tanto la explicación filosófica de dónde surge el concepto de la duda razonable, y un libro muy instrumental, igual de bueno que el de Whitman, que es el de, bueno, este gran autor, este gran procesalista español, este maestro, ¿verdad? El doctor Jordi Nieva Fenol, de la Universidad de Barcelona en España, La duda en el proceso penal. Son dos libros que recomiendo especialmente frente al tema de todo lo que esté vinculado a indubio pro reo, duda razonable y presunción de inocencia. Entonces, mis estimados, cuando yo hablo de las tres variables constitucionales del debido proceso, obviamente que yo lo asumo a partir de la norma constitucional que establece lo que muchos autores denominan la irretroactividad de la ley, pero que yo prefiero denominarle indubio pro reo a secas, porque realmente las tres hipótesis que allí se manejan están amparadas frente a la noción de del favor rey, de la interpretación que sea mucho más favorable al rey. Por cierto, mis estimados, esta interpretación, este indubio pro reo, también se podría hacer contraste, ¿verdad? Contradecir, ser adversarial frente a otro principio constitucional muy cercano al 24, que es el artículo 30. En el artículo 30 de la Constitución se habla del llamado ius puniendi, el derecho que tiene la víctima a que sea sancionado quien ha cometido un delito que la afrente o que lo afrente, y que por ello el poder público debe asumir sus medios. Precisamente como el 30 indica que en satisfacción de los derechos de la víctima a que se sancione por la comisión de delitos comunes, el poder público, el Estado, es quien tiene que procurar la sanción. ¿Frente a quién? Allí está el 24. Frente al procesado, frente al reo. Entonces, ese procesado y ese reo asumiendo una defensa individual frente a una sanción o una pretensión de sanción por parte de un poder público, aún en satisfacción de los derechos de la víctima. Claro que tú dirás, oye, pero existen los defensores públicos, ahí el esquema no es similar. Claro, la defensa pública obra también para satisfacer la ausencia de la posibilidad de defensa desde un punto de vista económico del defendible, pero ello no rompe el esquema fundamental del concepto que estoy manejando. Entonces, bueno, vámonos a partir del propio texto de la Constitución en ese artículo 24. Los que han seguido estas disertaciones saben que yo manejo dos nociones de debido proceso. Un debido proceso propio, que serían las normas que están ubicadas dentro del artículo 49, comenzando con el derecho a la defensa en el numeral primero y terminando en el numeral 8 del artículo 49, omisión injustificada, y un debido proceso extensivo, es decir, normas distintas al artículo 49 que regula las garantías constitucionales del proceso, que son tan o más importantes que el propio artículo 49. Dentro de este debido proceso extensivo, precisamente, nos vamos a encontrar con este indubio pro reo del artículo 24. Démosle lectura completa a la norma. Nos dice el 24 de la Constitución: ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Punto. Primera hipótesis. Seguimos. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Segunda hipótesis. Tercera hipótesis. Pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas
se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Como te das cuenta, hay tres variantes allí. ¿Ok? Uno, la norma más favorable desde el punto de vista sustantivo. Dos, la norma más favorable desde el punto de vista adjetivo. Tres, la norma más favorable desde el punto de vista de estimación de la prueba. Voy a utilizar la palabra que utiliza el 24. El 24 no habla de apreciación, sino de estimación de la prueba. Entonces, estaríamos hablando de una especie de hipótesis sustantiva, sancionatoria, puniendi. Estaríamos hablando de una hipótesis de procesal, ¿ok? Hipótesis procedere y una tercera hipótesis que sería una hipótesis probatio en lo que está vinculado a la prueba. Nótese que al final, como una especie de aparte paraguas, viene la famosa frase: cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o la rea. Es decir, en la parte del 24 no está circunscrito exclusivamente a ley penal sustantiva, no está circunscrito específicamente a ley penal adjetiva, ni está circunscrita a la ley adjetiva. Es un aparte. Y si es una parte, es porque las tres hipótesis del 24 la está cubriendo. Vamos a hacerlo mucho más gráfico. Como que si vayamos a deshilachar, a hilvanar la propia norma y la ubicamos en compartimientos estancos. A ver, la primera frase. Indubio pro reo sustantivo. Y la colocamos abajo. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Entonces, en ello casi que se clarifican muchos aspectos. ¿Okay? El mismo supuesto de hecho está siendo regulada por dos normas. Una norma establece la pena de 5 años y otra norma establece la pena de 7 años. Obvio decir que se aplicará la norma que conlleva menor sanción desde un punto de vista sancionatorio. Aquí tendríamos también que jugar con el hecho de que se den concurso de delitos. O sea, no solamente un delito, se cometieron más de un delito y por lo tanto surgen las pautas concursales del 86 siguiente. Para poder saber cuál es la norma mucho más favorable, tendríamos que primero hacer las pautas concursales. Cuidado, porque tienes que, de alguna forma, asumir esa pluralidad de delitos que se cometieron a partir del mismo hecho. ¿Ok? Entonces, un delito prisionable con otro delito presidiable, ver el delito de mayor significación. Pero también puede hacer que lo más favorable no sea solamente un problema sancionatorio, será un problema de supuesto de hecho. A alguien lo están imputando por el delito de violación y cuando esa persona cometió el delito de violación, se establecía que la violación era solamente la penetración genital contra el consentimiento y con violencia. Pero revocaron la norma y ahora que se va a sentenciar por ese delito cometido en aquel momento, bueno, se establece que también es violación el acto sexual contra el consentimiento con violencia por vía oral. Bueno, obviamente que cuando estaba vigente la ley que se cometió el delito, esta penetración oral no estaba presente. Entonces se toma la norma que sea mucho más favorable para el reo. Por lo tanto, mis amigos, no solamente un problema de sanción, sino de verificar la existencia de elementos dentro del supuesto de hecho, condiciones de modo, tiempo y lugar, o inclusive la despenalización. ¿Ok? Se despenaliza esa conducta, ¿ok? Pero en el momento que se cometió, si era reprochable por la sociedad, bueno, pero te dormiste en los laureles, dejaste pasar el tiempo, el transcurrir del tiempo, no solamente que conduce a la prescripción, sino que opera el efecto del indubio pro reo. Aquí evidentemente estamos hablando de un problema de sucesión de leyes en el tiempo. Volvamos entonces a la grafía. Esa sería la primera visión, el indubio proceso sustantivo. Pero también podríamos hablar
de un indubio adjetivo. Vamos a ir desprendiendo del propio artículo 24 la segunda hipótesis. Y la segunda hipótesis está acá: las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Entonces, acto procesal que deba realizarse tiene que ser acogiendo la taxatividad de la ley adjetiva que en ese momento esté vigente. ¿Cómo yo presento la acusación? Bueno, ve a ver cómo lo describe el Código Orgánico Procesal que está vigente en este momento la acusación. ¿Cómo yo realizo la audiencia de juicio? Bueno, revisa la ley que describe la audiencia de juicio desde el punto de vista adjetivo para realizar la hechura, la adscripción del acto procesal conforme a la pauta, a la taxatividad de la ley adjetiva. Fíjate que la propia Constitución, en el artículo 253, me habla de un principio de legalidad adjetivo, realizar la administración de justicia conforme a pautas de ley, lo cual es paralelo al principio de legalidad sustantivo que establece el 49.6 de la Constitución, la llamada tipicidad. Y tú dirás, pero bueno, ¿y cómo vamos a estar analizando cuál es la ley procesal más favorable ocurrida con posterioridad si ya los efectos del acto procesal se verificaron? Yo tuve que presentar la acusación porque estaban los 45 días, ¿ok? En privación de libertad, tenía la espada apremiándome para yo presentar la acusación y lo tuve que hacer conforme lo establece el artículo 308. Pero ahora resulta que con posterioridad se establece que la acusación podrá presentarse a los 60 días después de la privación de la libertad. Eso no sería lo que más favorece al reo. Lo que más favorece al reo es que la acusación tendría que presentarse en el menor tiempo posible a los efectos de verificar el convencimiento del titular de la acción penal. El tercer efecto, la tercera variable de dicho artículo 24 de la Constitución es en lo que yo denomino el indubio desde el punto de vista probatorio. Y es el remanente que nos queda en el encabezado. En los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Bueno, hay una especie de repetición de la propia norma, porque ya no solamente lo indica en el 24, en la parte del 24, sino que en la parte infine del encabezado ya me está hablando de cuál es la norma que se aplicará. Es decir, la norma que describa la estimación de la prueba es la que más beneficie al reo. ¿Cuáles serían esas leyes de estimación de la prueba? ¿Cuáles son las formas de estimación de la prueba? Bueno, a lo largo de la historia procesal se suele hablar de tarifa legal, en donde está un elenco de pruebas y cuánto vale esa prueba está predeterminada en una norma. ¿Ok? Entonces yo reviso el código, ¿verdad? Y yo encuentro, oye, mira, aquí están los testigos como prueba. Bueno, muy bien, entonces eso será prueba. Oye, reviso, aquí está la confesión, eso será prueba. Ajá, pero ¿cómo se aprecia el elenco de prueba? Allí está 2 testigos hábiles y conteste. La confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Otro sistema de estimación de la prueba, la libre convicción razonada. Estimo las pruebas que estén en los autos, aún sin pruebas en auto. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, las presunciones, o aún contra la prueba de cargo, porque estimo la prueba de descargo, la libre convicción razonada. Y un tercer sistema, ¿verdad?, que sería la sana crítica. Por cierto, ante mí tengo ya el manualito, el clásico, ¿verdad?, de Eduardo Couture, que se llama Las reglas de la sana crítica, pero se los recomiendo, aunque yo no comparta mucho la concepción de Couture en el tema de la sana crítica, como lo maneja en nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Y eso de la sana crítica es que el juez puede cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, y ese cuestionamiento no puede ser de una forma deportiva, como lo dice la norma, el 22 del COPSANA, utilizando la lógica, la experiencia, la ciencia. Cuestionar
la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Oye, él se está autoinculpando. Pareciera que esa confesión no debería admitírsela porque evidentemente se ve que hay un problema de temor o hay un problema económico o hay un problema sentimental. Oye, ese experto dudó mucho sobre la exposición del carácter científico de su explicación. Se viene el cuestionamiento, ¿verdad?, de la capacidad demostrativa. Y allí no es un problema de suficiencia de prueba, sino de eficiencia. Un solo testigo, testis 1, podría ser eficiente si bajo la pauta de la lógica, la experiencia y la ciencia, vuelvo a repetirlo, es eficiente en la demostración de una circunstancia. Entonces, fíjense que esa sería la tercera variante. Yo no entiendo por qué hay muchos autores, colegas míos, decisiones que hablan de que el indubio pro reo solamente puede verse en el ámbito del derecho sustantivo, cuando es tan claro en la propia Constitución, en el artículo 24, que la verificación de la norma mucho más favorable puede ser desde el punto de vista adjetivo también, porque las tres hipótesis las está manejando la norma final del 24. Cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea. Norma o sustantiva o adjetiva o probatoria o de estimación de la prueba. Esto del indubio pro reo, mis estimados, podría darse fundamentalmente en dos hipótesis. ¿Ok? En dos hipótesis, fundamentalmente. Problemas de sucesión de leyes en el tiempo o problemas de antinomia legislativa. Vamos a abordarlos desde el punto de vista de sucesión de leyes en el tiempo. Imagínate tú que estaba vigente la ley A, que era la vigente al momento en que se cometió el hecho. Parecería o debería ese hecho procesarse y sentenciarse conforme a esa ley. Pero se durmió en los laureles ese poder público y derogaron la ley A por la ley B. Y supónganse ustedes que la ley B es la que está vigente ahora que se está realizando el proceso. Y por lo tanto, debería por lo menos allí sentenciarse. Pero no, de nuevo, nos dormimos en los laureles, dejamos que esa ley B fuera derogada. Y esto no es un ejemplo, ¿verdad? Una hipótesis que yo te maneje en una clase, en una disertación virtual. Con 3 reformas, con 6 reformas del Código Orgánico Procesal Penal, te darás cuenta que ello es posible. Y entonces se publica la ley C, que es la que está vigente al momento que se sentencia. Imagínate tú, aquí hubo una ley intermedia, la ley B, la que están viendo, que ni estuvo vigente al momento en que se cometió el hecho, ni está vigente ahora que se va a sentenciar, pero estuvo vigente. Y por lo tanto, verificar cuál es la norma mucho más favorable operaría entre las tres. Veamos en el mismo gráfico si es un problema de derecho sustantivo o de derecho adjetivo o de derecho probatorio. En primer lugar, aplicaríamos la ley que está vigente al momento en que se comete el hecho. Eso sería lo primero que nos obligaría el derecho penal sustantivo, la ley descriptiva del delito, a menos que estas dos leyes posteriores sean mucho más favorables. Aquí habla de 7 años y en la ley B habla de 5 y en la ley C habla de 12. Bueno, mucho mayor, pero en la ley B habla de 5 y cuando la ley A describía el hecho hablaba de 7. Tomaremos en cuenta la ley intermedia. De leyes adjetivas. Bueno, vamos a tomar en cuenta la ley que esté vigente al momento en que se realice el acto procesal. Pero a lo mejor la ley anterior. ¿Y desde cuándo verificar la ley anterior? Desde el momento en que se comete el delito, porque el proceso es como consecuencia de ese delito y ese delito va a ser sentenciado y por lo tanto tendríamos que analizar hasta la ley que está vigente al momento de la sentencia, a ver cuál es la más favorable. Problemas de ley estimativa de la prueba, de estimación de la prueba. Bueno, ha de ser la ley que esté vigente al momento en que se ofrece la prueba, a menos que una ley anterior que se computa a partir del momento de la comisión del hecho o una ley posterior hasta el momento que se sentencie sea mucho más favorable.
Y la otra hipótesis son los problemas de antinomia legislativa. Tú sabes que la antinomia legislativa es cuando el mismo supuesto de hecho tiene diferentes consecuencias jurídicas en dos normas distintas. Y por lo tanto ya no es un problema de sucesión de leyes en el tiempo. Son leyes las dos que están vigentes en el mismo momento, describiendo el mismo supuesto de hecho, pero con consecuencias jurídicas distintas. Por ejemplo, la norma A establece un supuesto de hecho B. Todo supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica, que sería la consecuencia jurídica C. Pero nos encontramos también con la norma D, que tiene similar supuesto de hecho, el B, con respecto a la norma A. Imaginémonos, por ejemplo, apropiación indebida calificada de actividad mercantil, apropiación indebida calificada de bienes, ¿verdad? Realizando una actividad mercantil, 468 del Código Penal, con la apropiación indebida de la Ley de Instituciones del Sector Bancario. Y la actividad bancaria es una actividad mercantil. Entonces, verificar cuál de las dos aplicamos, bueno, atendiendo a la hipótesis que realmente sea mucho más favorable para el reo. Aquí tenemos una consecuencia jurídica distinta, la E con respecto a la C, es decir, no se igualan y el supuesto B es esencialmente el mismo. Otro asunto importante que debemos tomar en cuenta, que lo del indubio pro reo sustantivo lo vamos a aplicar en el tema de una menor pena, pero evidentemente también en circunstancias como lo manifestaba con anterioridad, cuando se despenalizan conductas de forma posterior al momento en que se comete el hecho, ¿ok? Y también lo podemos verificar, otra hipótesis, es la llamada favorabilidad interpretativa de medidas. Fíjense que cuando a lo largo del proceso se habla de principios como el principio de favorabilidad interpretativa, ¿verdad? Como la proporcionalidad, la norma que más favorezca la interpretación. De alguna u otra forma no está instrumentalizando más que el indubio pro reo sustantivo. Pero obviamente el mayor de las aplicaciones de ese indubio pro reo es la llamada duda razonable. La duda razonable no es más que la consecuencia de la aplicación del indubio pro reo. Y esa duda razonable puede darse en 3 niveles. Y ya el tiempo me apremia y lamentablemente no puedo volver a ingresar a una nueva reunión por otras ocupaciones. Puede ser duda razonable en cuanto a 2 hechos. 2 hechos están francamente probados. Está probado el derecho que se ascribe una pauta de tipicidad, pero está probado también la causa de justificación. Está probado que Pedro con voluntad mató a Juan, pero también está probado el cumplimiento del deber. Así como ¿cómo se llama? La estatuilla. Se debe asumir la interpretación mucho más favorable para el reo. Hay duda con respecto a la prueba. Son 3 testigos hábiles y contestes, ¿ok? Los 3 son aparentemente coherentes. Los 3 de cargo y los 3 de descargo. Si los 3 son coherentes, la duda debe ser a favor de la hipótesis del reo. Y la tercera sería de ley. Duda con respecto a la ley, que ya lo hablé con anterioridad, problemas de antinomia. Entonces, 2 normas que regulan el mismo supuesto y la consecuencia jurídica ha de serla mucho más favorable. Todo esto, por favor, los invito a que lean la revista Lexington, la de enero de 2001, en donde